Hola a todos, buenas tardes a todos los alumnos de la Escuela Sobrenatural, bienvenidos un nuevo martes acá a la escuela. Ahí, como siempre te decimos, ahora aprovechar este tiempo para concentrarte, silenciar el celular, toda distracción, dejarla de lado, apagar la tele, tener ahí listo tu cuaderno, tu anotador, el bosquejo para tomar apuntes y para seguir la clase y prepara tu espíritu, prepara tu mente para disfrutar la impartición que vamos a recibir en esta nueva clase. Ahí saludo a todos los que están del otro lado. Bueno, hola Fede, hola Diana, Nidia, buenas noches a todos que están ahí sumándose. Hola Juanse, hola Isa Álvarez, bien, ahí, compañera del laboratorio. Bueno, buenas tardes a todos y simplemente así a método introductorio hacemos un mini repaso de lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora en la escuela, ¿no? Como habrán escuchado y se acordarán de la clase pasada, hoy estamos arrancando dos materias nuevas. Hasta ahora tuvimos 11, casi 12 clases del Ministerio Profético, el Ministerio de Revelación, y esas clases fueron acompañadas con las clases de diseñador de tu futuro, para que todo lo que estamos aprendiendo la escuela sobrenatural vos lo puedas aplicar en el marco de tu propósito. Después tuvimos 4 clases del libro del Pastor Carlos en lo profundo para que vos puedas también en ese tiempo, a medida que vas aprendiendo más acerca de lo sobrenatural, tu vida pueda ser sanada, tu vida pueda ser restaurada y vos puedas ser un fiel reflejo de la vida plena que Cristo vino a dar. Y a continuación de eso tuvimos 4 clases espectaculares del pastor Maxi, que nos enseñó cómo podemos ministrar, cómo podemos multiplicar eso que recibimos, esa sanidad interior que recibimos para poder ser agentes de liberación, de restauración, de restitución en la vida de las demás personas, ¿no? Y hoy vamos a estar arrancando 2 materias nuevas que nos van a acompañar por el resto del mes de noviembre. En el primer bloque vamos a tener una clase espectacular, una materia espectacular que va a dar el pastor Carlos acerca de sanidad física, así que todos muy, muy atentos a lo que nos va a estar enseñando desde la parte bíblica, teológica, de cómo ministrarla, de cómo recibirla. Bueno, la verdad que yo estuve ahí interiorizándome un poco los temas que va a enseñar, súper interesante. Y después vamos a tener una clase que nos van a estar dando nuestros queridos pastores Mango y Flor acerca de la cultura de la casa del Padre, ¿no? Y esto uno puede tal vez pensar, bueno, escuela de ministerio sobrenatural, ¿cuánto tiene que ver temas de la cultura de la casa del Padre si lo que tenemos que aprender es justamente a fluir en lo sobrenatural, ¿no? Y ahí simplemente como introducción, como aperitivo para despertar ahí tu intriga y tus ganas de aprender, acordate lo que decía el apóstol Pablo la carta de los Corintios, cuando él estaba hablando acerca de los dones y de las distintas funciones que tienen dentro del cuerpo, y termina diciendo, ustedes procuren los mejores dones. Y agrega, yo ahora les muestro un camino más excelente, ¿no? ¿Y cuál era ese camino más excelente? ¿Qué es lo que precedía ese comentario? El capítulo del apóstol Pablo que habla acerca del amor, ¿no? Y empieza diciendo que yo puedo tener los dones, puedo profecías, un montón de cosas, pero si no tengo amor, entonces no sirve de mucho. Así que la clase que nos van a estar dando, la materia que nos van a estar dando, Mango y Flor, viene de la mano de eso. Cómo poder fluir en el amor del Padre, para que todo esto que estamos aprendiendo en lo sobrenatural tenga el canal correcto, que es el canal del amor los unos con los otros, de la honra los unos con los otros. Así que estas 2 materias nos van a estar acompañando en el mes de noviembre. Ya arrancamos con la clase del Pastor Carlos, disponete a recibir, a aprender y a disfrutar. Bueno, nos vemos después en el recreo. Hola, hola, Dios te bendiga, bienvenidos nuevamente a la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Comenzamos hoy 2 materias nuevas, ¿sí? En el primer turno voy a estar enseñando sobre sanidad física y en el segundo turno vamos a tener una materia que es fundamental para todos los que
queremos servir en la casa de Dios, en la casa del Padre, en nuestra iglesia, y es la cultura de la casa del Padre. Las dos materias son introductorias, es decir, vamos a tener 4 clases durante todo este mes sobre ambas materias, ¿sí? Pero esperamos el año entrante, el año siguiente, poder continuar con la parte 2 de estas materias. Así que en este primer turno voy a estar hablando de sanidad física y es introducción a la sanidad física, porque esta materia nos va a llevar varios segmentos más el año que viene. Así que hoy vamos a empezar poniendo fundamentos a el ministerio de sanidad y a la sanidad divina. Quiero hablarte hoy de 25 razones por las que Dios sana. No sé si voy a poder terminar las 25, si no las continuaré la próxima clase, pero quiero enumerarte 25 razones por las que Dios sana. En primer lugar, son razones bíblicas. No voy a poner ningún argumento mío o humano, sino simplemente lo que brota de la palabra de Dios. En primer lugar, la primera razón por la cual tenemos que creer que Dios desea sanarnos y que además Dios quiere usarnos para sanidad de otros, la primera razón es el amor de Dios. El Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 14 dice: vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Es decir, el corazón compasivo, el corazón amoroso de Dios es la razón número 1 por la que ocurren los milagros. Todo en el reino de Dios funciona a través del amor. La fe funciona por amor y todo el poder de Dios funciona a favor nuestro como impulso por su amor. Cuando vino a Argentina el gran evangelista Reinhard Bonnke, uno de los hombres que Dios más ha usado en el último siglo en sanidad física en todas partes del mundo, recuerdo uno de sus colaboradores en la previa a la campaña de Bonnke que enseñó algo muy importante. Dijo que Reinhard Bonnke siempre enseñaba que los que quieren ser usados por Dios en sanidad física, por lo general siempre están pendientes del poder, porque creen que esa es la llave para los milagros. Pero Bonnke repetía una y otra vez que lo que primero deben pedir es una dosis mayor de compasión, porque lo que mueve la mano de Dios para obrar milagros es su amor por nosotros. La segunda razón por la cual nosotros creemos en la sanidad física, en la sanidad operada por Dios y que la creemos para nuestras vidas, pero también para ministrar a los demás, es que Dios se comprometió con su palabra. Segunda razón, Dios se comprometió con su palabra. La palabra de Dios dice acerca del Señor mismo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Así que vos y yo podemos estar seguros que todo lo que Él prometió en sus palabras para nuestras vidas, Dios lo cumplirá. Porque mirá cómo dice también la palabra de Dios: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y en cuanto a la sanidad física, por medio del profeta Isaías, 8 siglos antes de Cristo, Él prometió que Jesucristo en la cruz nos daría sanidad. Dice el Isaías 53, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado.
Y el versículo 5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Cuando Jesús vino a esta tierra, cumplió con esa profecía declarada por Isaías 8 siglos antes. Y Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, dice, así lo expresa, dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y el apóstol Pedro, cuando escribió su segunda carta, su segunda epístola, varios años después, lo da como una realidad ya consumada para la vida de todos los creyentes. Mirá cómo lo dice el apóstol Pedro. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que el Señor prometió en su palabra que en la cruz Jesús llevaría nuestras enfermedades y dolencias y que por sus heridas seríamos sanados. Luego, 8 siglos después, Jesús en su ministerio y en su muerte cumplió con la palabra con la que Dios se había comprometido. Y Pedro lo vio hecho realidad en la vida de la iglesia a posteriori. Dios no solo lo prometió, sino que se comprometió con su palabra. Así que la segunda razón es que Dios está comprometido con su palabra. La tercera razón es que Dios lo quiere. Dios quiere hacerlo. Mirá, en Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3, se nos dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús le dijo, quiero. Esa es la voluntad de Dios, la sanidad. Alguien podría decir que quiso, pero que quiso con aquel leproso, pero que puede llegar a ser que no quiera conmigo. Pero eso sería decir que Dios hace diferencias, que Dios hace acepción de personas, que quiere con unos y con otros no. Pero Dios no obra haciendo diferencias con sus hijos. En el mismo capítulo se nos dice que tuvo la misma intención con el criado del centurión. Mirá cómo dice el versículo 6, dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Nunca dudes que la voluntad de Dios es darte lo mejor para vos. Porque también dice la palabra, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Por favor te lo pido, no hagas la oración del leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Orá por el contrario, la respuesta de Jesús, quiero, sé limpio. No establezcas tu creencia sobre la sanidad física en el grito del leproso, sino más bien construí tu fe en la sanidad física, en la respuesta de Jesús, en la palabra de Jesús, que dijo quiero, porque de lo contrario vas a siempre dudar, vacilar entre la fe y la incredulidad, entre la fe y la duda. Y el apóstol Santiago dice que el que duda es como la onda del mar, no puede esperar recibir nada.
Por el contrario, vos fijá este pensamiento firmemente en tu interior. Jesús quiere sanar a aquellos que vienen a Él con fe. Quiere sanarme y además cree, Dios quiere usarme a mí para sanidad de otros. La cuarta razón es porque la sanidad física es un medio para la evangelización. Esto es más que obvio, ¿no? Es una de las herramientas más efectivas para ganar personas para Cristo, ¿sí? En Juan capítulo 6, versículo 2, se nos dice, y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacían los enfermos. Por eso le seguían. Lo mismo en Mateo capítulo 4, versículos 24 y 25. Se nos dice que las multitudes seguían a Jesús por los milagros que hacía. Dice así, su fama se extendió por toda Siria y le trajeron todos los enfermos que padecían diversas enfermedades y tormentos y los poseídos por los demonios, epilépticos, paralíticos, y los sanó. Grandes multitudes le siguieron desde Galilea y desde Decápolis, Jerusalén, Judea y más allá del Jordán. Y lo mismo sucedía con la iglesia primitiva. Mirá cómo dice Hechos. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Sí? Es decir, la gente seguía a Jesús, seguía el mensaje de la iglesia por las señales. Y lo mismo Dios quiere hacer con nosotros. Cada vez que nosotros damos testimonio de Jesucristo, Dios desea testificar juntamente con nosotros, respaldando nuestra palabra con milagros. Mirá cómo lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 4. Dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dice que el Señor quiere testificar con nosotros. Testificar, ¿sabés qué significa? Es presentar evidencia, ¿sí? Dios presenta evidencia de que el mensaje que transmitimos es verdadero, es cierto, y la evidencia que presenta son señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Una quinta razón es que el Señor envía la sanidad física para demostración de que Jesús es Dios. Cuando Jesús cura al lisiado bajado del techo por sus amigos, al paralítico que lo bajaron por el techo, dice así, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero vos sabés que en esa casa estaban sentados algunos de los escribas, los cuales hablaban entre sí, dice, cavilaban en sus corazones. Y se decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces dice que Jesús, sabiendo en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de ellos mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Los religiosos decían que Jesús era un blasfemo porque solo Dios puede perdonar pecados, y Jesús con el milagro les demostró que Él era Dios. Todos los milagros que Jesús hizo demostraban que Él era Dios. En Juan capítulo 14, versículo 11, mirá cómo dice Jesús: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, crean que yo soy Dios, soy uno con el Padre. Y si no me creen por lo que digo, crean por los milagros que hago. La sexta razón es porque Dios es galardonador de la fe. En Santiago capítulo 5, versículo 15, dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La fe es la llave para que podamos experimentar milagros. Dios ha establecido que la fe es la mano que atrapa los milagros que Él desea hacer. En Marcos capítulo 11, versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este es un principio que se repite una y otra vez en la Biblia. Te doy algunos ejemplos, solo algunos. Así fue, por ejemplo, con la mujer que tenía flujo de sangre. Mirá, Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel instante, en aquel momento, ¿sí? Tu fe es la que te ha sanado. Lo mismo sucedió con aquellos dos hombres ciegos. Allí dice en el versículo 27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. No les dijo conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a vuestra fe, porque la voluntad de Dios es la sanidad. También ocurrió lo mismo con la sanidad. ¿Te acordás del criado del centurión? Dice ahí la palabra. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. ¿Cómo te será hecho? Como creíste. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El oficial del rey, otro milagro del Señor, también activó su fe para creer que su hijo sería sanado. Y así ocurrió. Mirá, dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Estaba en estado terminal, al borde de la muerte. Jesús le dijo: ve, anda tranquilo, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos, los criados de la casa, salieron corriendo a recibirle y le dieron nuevas, le dieron noticias diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Un chico que ya estaba casi muerto y que por creer el padre experimentó
la sanidad. Al leproso que volvió a agradecerle por su sanidad, Jesús le aclaró que fue la fe la que activó la sanidad. Mirá, dice, y le dijo al hombre, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Séptima razón por la que los milagros de sanidad ocurren, por la unción sanadora. Dice la palabra, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y en Lucas 6:19 dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. La unción de los milagros de sanidad estaba con él. En octavo lugar, la octava razón, para probar el ministerio. Cuando Elías hizo el milagro en la vida, ¿te acordás del hijo de la viuda? Ella pudo reconocer que Elías era verdaderamente un varón de Dios y que lo que decía era cierto. Quiero leerte el pasaje porque como ves te estoy dando todas razones que están en la Biblia para que vos creas que Dios quiere sanarte y que creas que Dios quiere usarte para sanidad de otros. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24, dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, Pedro se levantó a predicar y dijo que lo que probaba que Jesús era verdaderamente un hombre aprobado por Dios eran las maravillas, los prodigios y las señales que había hecho. Dice así, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Novena razón para demostrar que Jesús está vivo. Jesús vive y reina. Y así como anduvo por esta tierra y cuando anduvo por esta tierra hizo todo tipo de milagros y sanó a los enfermos, hoy continúa demostrando su resurrección que vive y que reina a través de las mismas obras que hizo aquí en la tierra. ¿Dónde lo dice esto? Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No ha cambiado. Décimo, porque es parte de la comisión a su iglesia la sanidad de los enfermos. Dice la palabra que Jesús los mandó, ¿sí? En la comisión de Marcos, dice Marcos 16, versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Forma parte de la gran comisión. En Juan capítulo 14, versículo 12, cuando el Señor se estaba despidiendo ya en los últimos tramos de sus discípulos, les dijo que ahora Él ya no haría más las obras que el Padre le había enviado a hacer, sino que ahora seríamos sus seguidores los que las haríamos y aún obras mayores que las que Él hizo. Mira cómo te lo leo literal, dice, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores
hará porque yo voy al Padre. Y en Mateo capítulo 10, versículo 1 y luego versículos 7 y 8 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo mismo hace con vos y conmigo. Cuando nos ha llamado con una misión, y es liberar a todos los oprimidos por Satanás y sanar a los enfermos. Y entonces en el versículo 7 dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Parte de nuestra misión como iglesia, sanar a los enfermos. 11ª razón. ¿Estás listo para recibir las 25 razones? ¿Sí? Espero que después de estas 25 razones alejes toda duda de tu cabeza. Como estás viendo, no te estoy dando mi opinión sobre nada de esto. Te estoy leyendo versículos bíblicos tras versículos bíblicos. Si vos crees que la palabra de Dios es verdad, estas 25 razones están en la Biblia y seguramente hay otras. Yo extraje estas 25. 11, para arrepentimiento y juicio. Las señales y los milagros Dios las usa para que las personas, y no solo las personas, las ciudades, las naciones, se vuelvan a Dios en arrepentimiento. Y cuando esto no sucede, cuando Dios manda las señales, los milagros, y la gente sigue sin arrepentirse, las ciudades, viendo el obrar de Dios, no se arrepienten, las señales, los milagros también conducen al juicio. Mirá lo que le pasó, lo que Jesús dijo de 2 ciudades. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, 2 ciudades de Galilea. Viste que por Galilea Jesús hacía milagros de todo tipo, sanaba a todos, liberaba a todos. Así que en Corazín y en Betsaida y en toda esa zona de Galilea vieron los milagros de sanidad, pero por toneladas. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, 2 ciudades no de Palestina, no de Israel, sino del norte, de lo que hoy sería el Líbano, ¿sí? Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Está diciendo, si los paganos, los que no son del pueblo de Dios, hubieran visto todos los milagros que yo hice entre ustedes, ya se hubieran arrepentido. Pero ustedes no. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, ciudades paganas, que para vosotros. Y agrega una tercera: y tú, Capernaum. Te recuerdo que Jesús paraba en la casa de Pedro, que estaba en Capernaum. Era la aldea donde Jesús, cada vez que volvía de una gira, paraba, Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma, una ciudad arquetípica, modelo de perdición, de pecado, de contaminación. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en Capernaum, que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy y no hubiera sido destruida. 12ª razón para creer y vivir en lo sobrenatural. Dios hace señales y maravillas hoy en día para que creamos en su poder, para hacer lo imposible. Creamos que Dios tiene poder para hacer lo imposible
y experimentemos su gloria. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la historia de Lázaro. Dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas, Lázaro, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. No es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En definitiva, los milagros que Jesús hizo en esta tierra quedaron registrados en la Biblia para que nosotros creamos en Él y vivamos su vida. Dice la palabra, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El que está escribiendo es el apóstol Juan, cerrando su evangelio, y dice, Jesús hizo muchísimos más milagros que los que yo registré. Pero estas señales que registré están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 13ª razón para la sanidad física, para los milagros de sanidad, para recompensar nuestras ofrendas y generosidad. Mirá cómo lo dice Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas, o como dice otra versión, tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Y en el Salmo 41, 1-3, el Señor dice precisamente esto, que Él obra milagros para recompensar nuestra piedad, nuestras ofrendas. Dice el Salmo 41, dice, qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. ¿Qué palabra esta? Por favor, tomala en el Salmo 41. Es para vos, es para este tiempo en Argentina, para que no dejemos de ofrendar. Todas nuestras ofrendas son recompensadas por Dios, porque toda siembra produce cosecha, para que no dejemos de ayudar al que está necesitado, para que como iglesia podamos tener todos los recursos para seguir asistiendo y ayudando a todos, y predicando el Evangelio y acompañando a la iglesia en este tiempo. Número 14. Porque es parte esencial de la predicación del Evangelio. Claro, la sanidad forma parte del núcleo del Evangelio. En Romanos 15, 19 se nos dice que la predicación del Evangelio debe ir acompañada de señales y milagros. Mirá cómo lo dice, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria.
Y esto ocurrió desde el primer día en que Jesús fue exaltado a la diestra del Padre, desde el primer día en que la iglesia fue llena del Espíritu Santo, la iglesia predicaba el evangelio completo. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron al Señor, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decía. Razón número 15. Dios quiere hacer milagros, sanidades para la gloria suya, para la gloria de Dios. Dice la palabra en Mateo 15, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Dios hace milagros cuando para los hombres es imposible. ¿Para qué? Para que únicamente Dios se lleve la gloria y para que los creyentes veamos la manifestación de esa gloria de Dios. Mirá cómo lo dice la palabra. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, refiriéndose a la enfermedad de Lázaro, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y luego le dijo a una de las hermanas, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Razón número 16, para honrar la búsqueda hambrienta tuya y mía. Dios quiere honrar tu búsqueda hambrienta. Dice la palabra que una mujer se abrió paso entre la multitud, que tuvo el atrevimiento de, siendo ella una mujer, acercarse a un rabino, sabiendo que eso le traería consecuencias, porque la ley lo prohibía, que una mujer se acercara a un rabino. Pero como si fuera poco que esa mujer tocara al rabino. Tremendas consecuencias venían para ella, pero ella se atrevió. Pero como si fuera poco todo lo que hizo, ella estaba ritualmente impura a causa de un flujo de sangre, lo cual la obligaba por ley a estar fuera del campamento. Otra que aislamiento, otra que cuarentena. Por ley, ella no podía acercarse a nadie, mucho menos a un rabino, siendo mujer, mucho menos tocarlo, mucho menos estando ella en condición de impureza ritual. Pero ella tenía una convicción desesperada, un hambre de sanidad. Si tan solo si toco tan solo su manto, seré sana. Y Jesús valoró esa fe hambrienta, esa búsqueda desesperada. Así lo relata el Evangelio de Marcos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su manto seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Lo mismo le pasó a Bartimeo. Bartimeo mostró la misma desesperación. Dice que gritándole a Jesús, le dijo, que él, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuenta el Evangelio que muchos lo reprendían, lo retaban para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí.
Y quizás el mayor ejemplo bíblico de esto sea el de la mujer cananea. Es un gran ejemplo para vos, no solo cuando vos estés en necesidad, sino cuando estés pidiendo un milagro para otro. Dice así el Evangelio de Mateo. Entonces, una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Jesús respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que esta mujer no le corresponde. Pero entonces ella, esto sí que es hambre, esto sí que es convicción de que Jesús puede y quiere sanar, vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros, porque ella no era judía. Y ella dijo: sí, Señor. ¡Qué fe! Yo quiero tener la fe de esa mujer. Dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondiendo dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ya es el momento de que nada se interponga en el camino de tu fe para que seas sanada, para que seas sanado y para que Dios te use para sanidad de otros. No sé si te diste cuenta lo que Jesús le dice: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, es decir, como ella quería, es decir, según su fe. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cerramos aquí la clase, la primera de las 4 clases de sanidad física. El próximo martes voy a continuar con las que me quedaron. Te mostré 16 razones, pero te dije que iban a ser 25. Y estas 16 que ya recibiste, esta semana van a trabajar en tu interior para que la duda se vaya de tu corazón y sepas que Dios quiere sanarte, pero sobre todo que Dios quiere usarte para sanidad de otros. Dios te bendiga. Seguimos con la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Bueno, qué clase tremenda acabamos de compartir, acabamos de disfrutar. Ahí estaba siguiendo los comentarios en el chat, a todos muy, muy contentos, muy animados, muy felices de estar recibiendo esta enseñanza y con nuestra fe bien activa y expectante por lo que Dios va a hacer en medio nuestro. Ahora aprovechá estos 5 minutitos del recreo para ir al baño, para tomar algo, si tenés que buscar agua para el mate, algo para comer. Aprovechá ese tiempo para desconectar un poco, no mucho, porque ahora ya en 5 minutos arrancamos con la nueva materia de la cultura de la casa del Padre, que, como les comentaba al principio, la van a estar dando nuestros queridos pastores Flor y Mango. Un pequeño comentario así operativo, logístico. Todos los que están inscritos en la escuela y recibieron el bosquejo que siempre mandamos, ahí ya están, por lo menos el título y los pasajes, de las 25 razones, ¿no? Así que eso ya les queda para la clase del próximo martes, que Carlos va a dar las 9 que faltan para completar las 25. Ahí voy a aprovechar para saludar a la gente que está en el chat, leer un poco los comentarios. Bueno, ahí muchos agradeciendo al pastor Carlos. Gracias, pastor. Gracias, Carlos. Ahí dice Jano Moroni: me estoy emborrachando con este vino nuevo exquisito. Gracias, Dios. Gracias, pastor Carlos. Qué bueno, Jano. Tremenda enseñanza. Dios lo siga usando, pastor, a la gloria del reino. Bueno, buenísimo, todos muy, muy contentos. Bueno, y aprovechando los minutos que nos quedan del break, déjame hacerte 2 o 3 comentarios nada más, ahí compartiendo juntos en familia, como si fuese un recreo en una escuela o en una facultad, que charlamos un poco. Ahí, si vos tenés el bosquejo, si tomaste nota diligentemente de la clase, vas a ver que Carlos, cada uno de los motivos que nos dio hoy,
citó por lo menos uno, en algunos casos bastantes más, pasajes bíblicos, ¿no? Y pensando esto, leyendo la clase de la semana y viendo ahora el video, se me venía a la mente esa clase que nos dio el pastor Carlos acerca de profecía, en la que él hablaba del uso correcto de las escrituras, ¿no? Y cómo decía que la escritura tiene que producir en nosotros, el uso correcto de la escritura tiene que producir en nosotros mayor fe. No sé cómo estás vos del otro lado, pero sin duda que después de haber escuchado estas 16 razones, mi fe ha estado aumentando. Así que espero que lo mismo haya ocurrido con tu vida. Y déjame, si bien después ahora en el laboratorio vamos a tener la parte práctica y el ejercicio, déjame sumarte una pequeña tarea adicional, si se quiere, a la escuela, y es en la semana apartar un tiempo para volver a leer desde la palabra de Dios cada uno de los versículos que el pastor Carlos nos citó hoy. Esto más que nada por dos motivos. El primero, como Carlos ya nos enseñó, y como dice la palabra, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que apartá un tiempo esta semana para releer, volver a escuchar, volver a oír la palabra de Dios para que tu fe vaya en aumento, para que tu fe vaya creciendo. Cada día más un nuevo nivel de fe. Y lo segundo, para que vos puedas afirmar bien en tu corazón la convicción de la bondad y el amor de Dios. Acordate cuál fue la primera razón que el pastor Carlos nos dio hoy, que Dios nos sana porque Él nos ama, porque Él desea hacerlo, porque Él quiere bendecirnos, porque Él quiere hacernos bien. Así que repasá estos pasajes en la semana para que tu fe crezca y para que tu convicción, tu seguridad en el amor y en la bondad de Dios también aumente. No sé si tuviste oportunidad de ver el culto del domingo, si no lo hiciste también te recomiendo que lo hagas. Una palabra tremenda del pastor Carlos también de cómo aumentar nuestra fe y perseverar en esa fe. Perseverar en esa fe. No quedarnos una fe tibia, una fe conformista, sino avanzar hasta recibir el milagro, hasta recibir las cosas que ya tenemos prometidas en la palabra de Dios. Así que bueno, ahí me saluda Flor, muy clave eso, quedó clarísimo, bueno, mucha gente comentando la clase, bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias a todos por los saludos, por los comentarios, así que bueno, y simplemente un mini agregado más, y perdón que haga estos comentarios, el repaso de la clase, trata de hacerlo en el marco de tu intimidad con Dios. Si bien esto es una escuela, y está bien que uno se aproxime como escuela a estudiar, a aprender, esto no deja de ser una escuela de ministerio sobrenatural. Todo lo que estamos aprendiendo se enmarca, se encuadra en nuestra relación personal de amor con nuestro Padre. Así que el repaso de la clase no lo encares como si estuvieses preparando un examen para la facultad, o sea, hacelo sí en cuanto a la responsabilidad, pero enmarcalo en tu relación, en tu tiempo de intimidad con Dios, para que el Espíritu Santo te pueda llevar más profundo, para que el Espíritu Santo sea el que grabe estas palabras a tu corazón, porque tal vez muchos de los que están del otro lado ya conocieron, ya conocen, ya conocían muchos de los versículos que hoy Carlos citó, pero la gracia no es conocerlos intelectualmente, sino la gracia es tenerlos como convicción en mi corazón y yo moverme por mis convicciones y no por las cosas que simplemente veo o conozco intelectualmente. Así que esas pequeñas aclaraciones, no quiero agregar mucho más para no confundir o no generar una sobrecarga de contenido. Hoy vamos a terminar en horario, hoy vamos a cumplir con el horario de las 8:30, así que haciendo 8 menos 5, bueno, nos disponemos ahora a recibir la segunda clase, la nueva materia, la cultura de la casa del Padre también. Por la temática, tal vez no tengamos tantos ejercicios vinculados a esta materia, pero es una materia súper, súper, súper importante para entender de qué forma se puede desarrollar el ministerio sobrenatural adecuadamente según el deseo y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que bueno, nos disponemos ahora a recibir la enseñanza del Pastor Marco. Que Dios los bendiga.
Hola, qué bueno que estés ahí del otro lado en este día en el que estamos arrancando una nueva materia de nuestra Escuela de Ministerio Sobrenatural. Hoy vamos a tener la primera clase y durante todo el mes de noviembre, junto con Flor, vamos a estar dando esta materia que titulamos La cultura de la casa del Padre. La cultura de la casa del Padre. No quiero anticipar mucho lo que va a ser el contenido de las próximas materias, los próximos martes, pero déjame decirte que a lo largo de este mes vamos a descubrir algo juntos. Cuando decimos ministerio sobrenatural, lo primero que viene a nuestra cabeza, por lo menos a la mía, y estoy seguro que a la de muchos, es señales, prodigios, milagros, profecía, palabra de revelación, palabra de ciencia, sanidades, vidas restauradas, un montón de cosas que en parte fuimos viendo, ¿no?, a lo largo de todas estas clases en nuestra escuela. Pero déjame decirte que lo que vamos a descubrir, o mejor dicho, tal vez redescubrir, es que hay pocas cosas más sobrenaturales que la cultura de la casa del Padre, la cultura de la iglesia, sus principios, sus valores, sus propósitos. Hay pocas cosas más poderosas que la cultura de la casa del Padre. Y los primeros creyentes de la iglesia, allá como relata el libro de Hechos, lo tenían muy claro, y junto con señales, prodigios y milagros, a través de su cultura, tuvieron un impacto sobre su mundo y sobre los siglos venideros que difícilmente podríamos describir de otra manera que no sea con la palabra sobrenatural. Por eso es que vamos a estar teniendo esta materia y arrancamos esta noche, este día, con esta primer clase que se titula La Eclesía y su propósito. La Eclesía y su propósito. Y arrancamos con una pregunta, que es, ¿qué significa que somos iglesia? ¿Qué significa que somos iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y vamos a arrancar también por el principio. En el libro de Génesis, capítulo 1, arranca el versículo 26 diciendo: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El propósito del ser humano es que señoree, que ejerza dominio, como decía ahí. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es un nosotros, es Trinidad, es comunidad, a nuestra imagen, nuestra semejanza. En la eternidad, Dios practica el estilo de vida de la comunión, el estilo de vida de unos con otros. Jesús dijo, el Padre mora en mí y yo estoy en el Padre y el Padre está en mí y el Padre mora en mí. Y ahí el verbo que dice ahí mora es la misma palabra de la cual se deriva el concepto de hogar. Dios mora en los unos y en los otros, es comunidad, ama a unos y a otros. Y solo el Dios verdadero, este Dios, el Dios cristiano, el único Dios, puede ser amor, porque Dios es Trinidad. Si Dios fuese uno solo, no podría ser amor, porque como vos ya sabés, el amor necesita un objeto, un otro, hacia el cual direccionar los sentimientos y las acciones de amor, alguien a quien amar. Pero solo nuestro Dios puede ser amor porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman. En la Trinidad se honran unos a otros, se aman unos a otros, están sometidos unos a otros y practican este estilo de vida de unos a otros. Y déjame decirte que aman tanto este estilo de vida que quisieron multiplicarlo en el ser humano, en nosotros, para que nosotros también aprendamos a amar y a vivir ese estilo de vida de compartir, de comunidad unos
a otros. Por eso dice ahí que nos creó a nosotros a su imagen. De manera que uno no puede alcanzar la plenitud en la vida solo, aislado. Por eso nos puso en familia, en iglesia, para que reflejemos su imagen y vivamos conforme a su semejanza, replicando cada día más este estilo de vida unos a otros. Vos ya sabés, el mundo enfatiza el yo cada vez más. Cada vez más el mundo enfatiza el yo, pero Dios es nosotros y nos hizo a su imagen, nosotros, para que reflejemos esa semejanza, esa vida de familia, esas relaciones de amor, de honra, de sujeción, de cuidado. Y cada vez que el yo, que tu yo, reemplaza ese nosotros, distorsionamos la imagen de Dios y reemplazamos ese estilo de vida de Dios por el estilo de vida de Satanás. El ser humano rompe, ahí en el Génesis nos relata que rompe con ese estilo de vida a partir del pecado, y Adán y Eva empiezan a tener conflictos, y su hijo Caín asesina a su hermano Abel, y de allí en más viven en aislamiento, como dice ahí la palabra, en la tierra de Nod, que significa ahí en exilio. Exilio. Porque el pecado rompe esa relación con Dios y nos convierte en individualistas, que rompemos nuestra relación así también con los otros. Por eso Jesús vino a morir por los otros, porque Él restaura ese estilo de vida. Cuando Jesús en la cruz y en la resurrección recupera ese estilo de vida de Dios, crea la iglesia para que la iglesia viva el estilo de vida de la comunidad, el estilo de vida de unos a otros, honrándonos unos a otros, amándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, respetándonos unos a otros, a veces también soportándonos unos a otros. No se puede vivir en semejanza a Cristo aislados. No se puede. No se puede. Por eso Él apenas inició su ministerio, eligió a 12 que lo acompañaban a todos lados. Y después ese número también creció y tenía más seguidores, pero Él eligió a 12 porque no se puede vivir aislados. Porque la iglesia no es una reunión, la iglesia es una comunidad. Una comunidad. Martín Lutero dijo, esa imagen se llama unidad. Y como nuestro Dios es uno, así Él quiere que nosotros seamos uno, viviendo a su semejanza la vida de la familia de Dios. Y cuando vivimos conforme al estilo de vida de Dios, que es la comunidad, es que podemos ejercer lo que veíamos ahí en Génesis 1, podemos ejercer dominio. Y volvemos a esa palabra, dominio. El propósito de la iglesia es vivir acorde a ese estilo de vida para poder ejercer dominio. Por eso también muchas veces no podemos tener ni ejercer dominio sobre la realidad, porque no reflejamos al Señor. Queremos vivir al revés, una vida reflejando el estilo de vida de Satanás, el yo, el individualismo, el aislados, viviendo así, terminando en exilio, en tierra de Nod. Solo se puede tener dominio cuando reflejamos al Dominus, al Señor. Y lo hacemos cuando somos comunidad. La casa del Padre, y esto es la cultura de la casa del Padre, la casa del Padre no es un hotel donde estamos de paso, cada uno según su agenda, cada uno según sus posibilidades, cada uno según sus propósitos, sino que es una casa, un hogar, donde vivimos, donde compartimos. No es pasar un tiempo con el Padre, sino vivir con el Padre. Y ahí podemos ejercer dominio. Entonces, el propósito de la iglesia es que podamos vivir el estilo de vida de la Trinidad para tener dominio sobre el mundo. ¿Para qué tener dominio? ¿A quién dominamos? Sería la pregunta. Lucifer, que era una criatura de Dios, no quiso vivir ese estilo de vida de honra, de cuidado, de respeto, de amor, sino que se rebeló contra Dios y en lugar de honrar a Dios, quiso ser Dios y a partir de ahí se determinó a robar, matar y destruir toda criatura creada por Dios y se convirtió en Satanás y él estableció otro reino, un reino de oscuridad, de tinieblas, de egoísmo y de individualismo.
Y entonces Dios, cuando creó la iglesia, le dio la misión de señorear, de dominar sobre el reino de la maldad para establecer nuevamente el diseño original, nuevamente el reino de Dios de amor, de honra, de paz, justicia y gozo, como escribe el apóstol Pablo, que dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y cómo vencer entonces a la oscuridad? Estableciendo el reino de Dios y expandiendo su reino. Y el reino de Dios será victorioso sobre el reino de la oscuridad únicamente si somos capaces de reflejar a Dios y reflejar el estilo de vida de Dios y vivir semejante a la Trinidad. Por eso dice ahí la palabra que Dios hizo de su pueblo un reino de reyes y sacerdotes. Dice la palabra reyes y sacerdotes. Reyes para ejercer dominio, como veníamos diciendo, ejercer dominio sobre el reino de las tinieblas. Pero lo hacemos siendo sacerdotes, sirviéndonos unos a otros. El propósito de Dios es manifestar el reino de Dios sobre la tierra. Por eso Jesús vino a predicar y predicaba sobre el reino de Dios. Ese es el propósito de la iglesia y el propósito de tu vida. Ahora otra pregunta, ¿cómo se establece el reino de Dios? Ahí dice el versículo que leímos al principio en Génesis, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. ¿Cómo podemos expandir entonces el reino de Dios y llenar la tierra y ejercer dominio así sobre las tinieblas? A través de la multiplicación, multiplicando el estilo de vida de unos a otros y así ir llenando y expandiendo el reino en la tierra. Pero para eso hay un paso previo que tenemos que hacer, un pequeño ejercicio ahí mental nuestro, vos ahí en tu casa, que es preguntarnos ¿cómo vemos hoy nosotros la iglesia? ¿Cuál es? Ahí nosotros estamos viendo la eclesía, su propósito, pero antes también preguntarse cómo estamos viendo, cuál es la imagen que vos tenés de la iglesia. Porque según la imagen que tengas en tu mente, eso es lo que vas a reproducir, digamos. Según lo que vos creas que es, así te vas a comportar y eso vas a reproducir. Cambiar nuestra mente primeramente es necesario porque muchos tenemos una imagen equivocada de la iglesia. Y hay 3 imágenes de la iglesia que predominan a veces erróneamente en muchos de nosotros. La primera es ver la iglesia a veces como una estación de servicio. Llegamos y buscamos ser llenos de bendición, buscar algo que nos llene y después esperar 7 días hasta la próxima reunión donde volvemos a llenar nuestra vida. Otros lo vemos como un cine. Tenemos la imagen de la iglesia como si fuese un cine, un lugar de entretenimiento. Vengo acá a la iglesia para ver el show. Me gusta la prédica de este pastor más que la de este no tanto. Me gusta cómo canta aquel, no me gusta cuando él canta. Como si fuese un show, veo simplemente lo que sucede en la plataforma. Se disfruta de la música, etc. Vamos a la iglesia, nos paramos, nos sentamos, cantamos. Damos un poco de dinero incluso en la ofrenda y es un show, es un cine. Y la otra imagen que a veces predomina lamentablemente es la iglesia como si fuese un supermercado. Cualquier programa que yo quiero, ahí está. Antes de estar incluso en el vientre de nuestra madre hay un programa de la iglesia para los que están en el vientre de nuestra madre. Y cuando nos morimos también, un programa para cada etapa de la vida. Me gusta esta iglesia porque es como un shopping, tiene todo lo que voy necesitando según lo que esté necesitando en el momento. Cada vez que vos asistas ahí a la iglesia, te congregues y venís con apertura de corazón, vas a ser lleno, vas a recibir bendición, vas a recibir algo que te llene. Pero la iglesia no es una estación de servicio, porque el problema es que después del culto, de la reunión, vienen 7 días más. Y cada vez que vos
vengas a participar, vas a experimentar un hermoso culto al Señor. Y todos tenemos que esforzarnos para que el culto sea cada vez más excelente, más excelente, más excelente. Pero la iglesia no es ni un cine, ni un centro de entretenimiento. Y al ser parte de esta congregación también vas a tener programas para que puedas crecer en tu vida cristiana y en este estilo de vida del reino de Dios y que lo puedan vivir en las distintas etapas, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, etcétera, etcétera. Y queremos que te integres rápidamente a alguno de estos grupos y después puedas ir transicionando. Pero esto no es ni un shopping ni un supermercado. El común denominador en estas tres imágenes que a veces sin darnos cuenta en nuestro inconsciente tenemos y reproducimos es que las personas van a la iglesia simplemente a recibir. Bendecime, dame, llename, ministrame a mí, dame aquello, dame el programa que yo necesito, que cante Él, que cuando Él canta me toca el corazón. Eso es consumismo. Y cuando se da esta aproximación, pasan tres cosas, entre otras, ¿no? Pero principalmente tres cosas. La primera, nunca nos vamos a sentir llenos. Porque los cristianos consumistas tienen la mentalidad de dame, 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 dame. Eddie Leo lo llama el cristianismo de Drácula. Vienen a chupar pero nunca son saciados ni nunca nada los satisface. Por eso algunos van de iglesia en iglesia. Y nunca te vas a sentir satisfecho hasta que cambies esta aproximación de recibir a una de dar. La segunda cosa, nunca vas a tener realmente un compromiso puro. El cliente no tiene un compromiso puro. La mentalidad del cliente es ir a donde le den la mejor calidad de producto y al menor precio y donde esas cosas coinciden. Y cuando eso ocurre tenés clientes, pero apenas aparece un servicio mejor o un precio menor, como vos lo harás en otros ámbitos, cambia. Y entonces cambian de show a otro que les guste más. No me gusta esta iglesia, no me dan un buen servicio, esto que están diciendo no me parece que cante tan bien, no me gusta como lo que pasa en la plataforma, hay cosas que no se ajustan a lo que yo vengo a buscar. O me terminan pidiendo más compromiso del que quiero dar, entonces cambio de iglesia. Y la tercera cosa, nunca, lamentablemente, así vas a poder experimentar el real poder de Dios. Nunca tendrás realmente transformación y vas a poder experimentar el verdadero poder de la resurrección de Cristo. Las vidas de los que tenemos estas aproximaciones, los que tienen estas aproximaciones, nunca avanzan porque no hay poder para cambiar en lo profundo. La iglesia en esta tierra tiene un propósito y vos y yo somos la iglesia. Así que vos tenés que cambiar, si haciendo esta autoevaluación descubrís alguna de estas aproximaciones erróneas, tenés que cambiar lo que está en tu mente por la verdad de Dios. ¿Entendemos el propósito de la iglesia? Porque Jesús vino a eso, también a esta tierra. Jesús dijo, yo vine a establecer la iglesia. Y Jesús mencionó solo 2 veces la palabra iglesia en todos los evangelios. Solo 2 veces en Mateo. Pero no necesitó explicar lo que quería decir, porque la palabra no era nueva. No era nueva. Ya sabían, sus oyentes ya sabían lo que significaba. Si yo te doy una palabra nueva, sin ninguna explicación, cualquier garabato que invente, no vas a saber qué es, pero ellos sabían. Cuando Jesús dijo eclesía, no preguntaron qué, no se quedaron esperando que les diga, que les explique, porque ya lo entendían. 400 años antes de Jesús ya se usaba en el imperio griego, en el griego clásico, con Aristóteles, Platón, Sócrates, ya se usaba esta palabra y no necesitaban esa explicación. Y si vos hubieses vivido en esa época, tampoco la hubieses necesitado. ¿Qué era esa palabra que dijo Jesús? ¿Qué era eclesía? En la época del imperio griego era un grupo de personas
todos militares y que habían servido por 2 años, que eran llamados a un servicio especial. Eran separados del resto de los militares ordinarios, eran especiales, conformaban un consejo para ayudar al emperador. El consejo de la ciudad que lo ayudaba al emperador a gobernar la ciudad. Y en época del Imperio Romano ya no eran simplemente militares. ¿Pero cuál era su propósito? El propósito era justamente expandir el reino. Expandir el reino. Cuando el emperador o el rey querían expandir el reino, llegaba a su eclesía y les decía: yo quiero expandir el reino a esta región del mundo, a aquel continente, a aquel lugar. ¿Están de acuerdo? Votaban, por eso también se llamaba asamblea, tiene ese significado también. Es un término político, y votaban y se decidía, ¿no? Y lo hacían a través de la guerra. Tomaban decisiones y enviaban generales, y cuando el enemigo estaba vencido, entonces el reino había llegado a ese lugar y se establecía en ese lugar. Cuando ellos decidían expandir el reino, decían: bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a enviar a estos 2 generales con sus ejércitos. Les decía: ustedes tienen que ir a tal lugar, tenían que ir a tal lugar y van a vencer a ese enemigo, y entonces el reino habrá llegado a ese lugar. Y a esos generales se los llamaba también apóstoles, que quiere decir enviados. Pero Jesús dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Los reyes tienen su iglesia, pero yo voy a edificar mi eclesía. Y la mía es más poderosa porque ellos son reyes, pero yo soy el rey de reyes. Y yo voy a edificar mi iglesia, y mi iglesia va a ser tan poderosa que ni las puertas del enemigo van a poder prevalecer ante el embate de mi iglesia, como está escrito. Las puertas del Hades son las puertas del reino de la oscuridad. El diablo gobernaba el mundo y el trabajo de la iglesia ahí en nuestra ciudad, en nuestros ambientes, es pararnos frente a esas puertas, a esos accesos y establecer el reino de Jesús, de la luz, liberar a las personas y llevarlos al reino de Dios. La eclesía enviaba apóstoles, iban a la ciudad en caballos, eran los generales con su ejército, se paraban frente a las puertas y gritaban: abran la puerta o rompemos la puerta. Entonces, acá está el embajador del Imperio Romano. Y si se negaban, obviamente tumbaban la puerta y vencían al enemigo. Y tenían la fiesta de la victoria, hacían el desfile de los derrotados, desnudos, caminando como perros ahí en la ciudad. Y toda la ciudad veía a su ejército desfilar y sabía que estaban derrotados. Y ahí el apóstol entraba y anunciaba las buenas nuevas de su reino. Decía: escuchen, hoy proclamamos la buena noticia de nuestro reino. El reino de Roma vino a este lugar, así que tienen que arrepentirse de la rebelión de no haber querido someterse y hacerse ciudadanos de este reino. Y si lo hacen, serán parte del imperio, serán protegidos, serán prosperados, porque el imperio romano es el más próspero. Deben hacerse ciudadanos de Roma. Pax Romana. La paz de Roma ha venido. Esa es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia es el ejército de Cristo, su eclesía. Jesús es el rey y edificó su iglesia, y su propósito principal es expandir el reino. ¿Cómo? ¿Cómo? Y con esto vamos terminando. ¿Cómo? Nos envió ir a las puertas de las tinieblas y destruirla. ¿Alguna vez te peleaste con una puerta? ¿Cómo se vence esa puerta? No hace falta darle de golpe ni de patadas, solo hace falta eso si no tenés lo necesario. ¿Cómo se vence a la puerta? Usando la llave. Usando la llave. Jesús dijo: te daré las llaves del reino. ¿A quiénes se las dio? A todos los creyentes, plural, llaves. ¿Cuáles son?
todos los ministerios para liberar a los que están en las tinieblas, en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, en tu barrio, en tu edificio, y trasladarlos así al reino de Dios. Es pararte frente a tu ambiente y usar las llaves que Dios te dio para liberar a las personas y así generar el avance del reino de Dios. Para eso sos iglesia. ¿Cuáles son esas llaves para liberar a las personas? La oración intercesora, la guerra espiritual, la liberación demoníaca, sanar a los enfermos, hacer milagros, consolar, alentar y predicar el Evangelio, las buenas noticias del reino. Si reconoces a Jesús vas a ser bendecido y prosperado en todo. Por eso la iglesia es tan poderosa, porque cuando vos sos consciente que sos la iglesia y que ya tenés, de vuelta, sos la iglesia y ya tenés las llaves del reino, te parás frente a cualquier situación, cualquier crisis, porque las crisis también son puertas frente al vacío e insatisfacción de las personas que son accesos, y usás las llaves, ahí las puertas de las tinieblas se vienen abajo. Cuando la eclesía vencía al enemigo, enviaba 300 civiles financiados por el emperador con el propósito de demostrar que su cultura, que la cultura de su imperio era superior a la local, que los valores del reino, la música, el entretenimiento, los gladiadores, la tecnología eran superiores, porque las personas cuando veían esto querían ser ciudadanos romanos, querían ser, ¡wow! ¡Qué bueno es ser romano! Es muy superior a lo que veníamos viviendo antes, es muy superior su cultura a la nuestra. Y aun cuando no querían ser ciudadanos romanos, demostrando esa cultura superior, influenciaban la local. Y eso es la iglesia también. Jesús formó una comunidad, la iglesia, para mostrar como comunidad la cultura del reino. No solo nos envió como individuos a cada ambiente, sino que nos envía al mundo como familia de Dios. Para que acá en Buenos Aires, desde donde vos nos estás mirando, desde tu ciudad, desde tu lugar, ahí también puedan decir, wow, estos son una familia, se cuidan, se apoyan, se aguantan, ninguno se siente solo, viven otros valores, valores del reino. Seamos parte de esa comunidad, seamos parte de esa comunidad. Así en los pabellones evangélicos de las cárceles, en donde los que no son evangélicos quieren ser parte también de esos pabellones y algunos hasta se hacen evangélicos con tal de ser parte por este estilo de vida. La iglesia es enviada al mundo para que la gente quiera ser ciudadanos del reino. Y si no quieren, obviamente no los forzamos, pero nuestra cultura igual va a influenciar el mundo, siendo sal y luz. Esa es la historia del cristianismo. La mayor parte de los derechos del hombre y de las sociedades son el resultado directo o indirecto del cristianismo. Por eso, vos que sos iglesia, sos enviado a tu ambiente y ya te fueron dadas las llaves del reino para que derribes las puertas de la oscuridad en los que te rodean. Arrancá de las garras de Satanás a los que están peor, que son los que habiendo conocido a Cristo, hoy están lejos. Y con aliento, orando por los enfermos, con una palabra, con liberación, compartí las buenas noticias del reino. Y también sos parte de una comunidad que vive los valores del reino, sea para que la gente se convierta o para que afectemos la cultura con nuestra vida. Esa es la eclesía, vos y yo, y ese es su propósito. Así concluimos entonces nuestra primer clase de la cultura de la casa del Padre, como te decía, la eclesía
y su propósito. Así llegamos a su fin. Los próximos martes también junto con Flor seguiremos desarrollando esta materia. Sabés que esto todavía no termina porque ahora vamos a pasar a los laboratorios, a los LAMA, para seguir haciendo una bajada de esto que estuvimos no solo escuchando en esta clase, sino también en la clase que nos hablaba el pastor Carlos el día de hoy. Dios te bendiga y nos encontramos de vuelta la semana que viene.